Colombianos, el fiscal general Francisco Barbosa no se queda callado y en una entrevista con Vicky Dávila le responde a Gustavo Petro y da su opinión sobre distintos temas del panorama político. Veamos los clips más importantes. Y hay algo que me parece muy importante preguntarle. ¿Le llamó la atención o qué opinión tiene de la vicepresidenta Francia Márquez cuando dice viva la primera línea y usted, sabiendo como fiscal general que hay tantos procesos que se llevan por delitos graves como tortura, ya incluso condenas, como en el caso de alias 19, de algunos miembros de esta organización? Es la manifestación y la materialización de que no se comprende que el Estado tiene 3 ramas del poder público. Esa es la mejor manifestación de que... Bueno, pongo pausa un momentico para contextualizar a los que no saben. Lo que pasa es que Gustavo Petro dijo que era el jefe del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y digamos que ahí comenzó el rifirrafe. Entonces Petro le dijo unas cosas, Barbosa le dijo otras, y bueno, en últimas, Barbosa fue a Revista Semana a hacer una entrevista respondiéndole a Gustavo Petro. Sigamos viendo. Gustavo Petro y Francia Márquez están pensando igual. Imagínese usted qué pensarán las víctimas en Colombia. De algunos miembros de la primera línea. Algunos miembros de la primera línea. Decir que aquí estamos actuando violentando los derechos fundamentales de las personas cuando son los jueces los que han terminado validando las decisiones de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué tiene que decir una vicepresidenta sobre procesos judiciales? Discúlpeme. ¿Qué tiene que decir sobre sentencias judiciales? Pero es muy provocador. Entonces, ¡viva la primera línea! Sí, y yo diría que simple y llanamente uno diría serénense, modérense, reflexionen y estudien un poquito derecho constitucional, porque es que la Constitución es muy clara en los límites que tiene un vicepresidente, un presidente, un ministro y un fiscal también. Por eso yo no convoco consejos de ministros, por eso yo no convoco consejos de seguridad nacional, por eso yo no reparto subsidios en las escuelas, por eso yo no hago escuelas, por eso yo no participo en entrega de carreteras, por eso yo no llamo al ministro de Transporte a pedirle cuentas de cómo va la ejecución presupuestal en su cartera. Cada quien debe hacer lo suyo, pero yo sí llamo a los directores seccionales y les digo, veamos cómo vamos en el Guaviare, en el Guainía, cómo va el esclarecimiento del homicidio, cómo va el esclarecimiento del hurto, cómo estamos trabajando, cuántas capturas se han dado, cómo ha sido la tasa de éxito ante los jueces. Cada quien tiene, como los magistrados tienen en sus funciones administrar justicia y decidir qué quieren o qué no quieren hacer. Imagínense, Gustavo Petro me solicita a mí información judicial con esos límites que da la Corte Constitucional. Entonces mañana le va a decir a la Corte Suprema, hágame el favor y me informa cómo va la investigación de tal persona en el proceso que usted tiene, señor magistrado, porque es que yo soy el jefe de Estado. No, pero peor aún, si él es el jefe suyo, él le puede dar a usted la orden de que acuse a alguien, de que impute a alguien, de que capture a alguien. Sí, yo creo... Porque está por encima de usted y de los jueces. Consultores. Bueno, ¿qué se puede esperar del fiscal uribista Francisco Barbosa, sino de que esté en contra de la primera línea? Bueno, Petro no es jefe mío. Gracias por acompañarnos. Quiero empezar por preguntarle qué se le vino a la cabeza cuando escuchó las palabras del presidente Gustavo Petro desde Europa diciendo que él es el jefe de Estado y que por tanto es jefe suyo. Pues se me vino a la cabeza el fin de un modelo de Estado que habíamos respetado y habíamos tenido en Colombia. Se me vino a la cabeza las imágenes de muchos países que perdieron las democracias. Se me vino en la cabeza una dictadura. Se me vino a la cabeza el fin de la Constitución del 91. Gustavo Petro lo que hace más que una frase es materializar su intención inequívoca de pasar por encima de la rama judicial del poder público, de pasar por encima de la autonomía judicial, de la independencia, de la constitución política, de declararse jefe de todos los poderes públicos, de interpretar la Constitución. Él tiene en su cabeza una Constitución que es la de él y seguramente él lo que él quiere hacer es determinar cuál va a ser
el transcurso de todas las investigaciones judiciales. Y mire, Vicky, yo le digo lo siguiente. ¿Usted se imagina un presidente controlando la Fiscalía General de la Nación, teniendo control de las investigaciones, con inteligencia como él la tiene en este momento, con policía, seguramente con investigadores propios? Vamos a poner pausa. Ustedes se dan cuenta que el fiscal Francisco Barbosa siempre hace una interpretación bastante profunda de lo que dice Gustavo Petro, pero nunca piensa nada positivo. O sea, piensa todo lo negativo. No sé por qué simple y llanamente puede llegar a interpretar que Gustavo Petro se equivocó, que estaba en España, que ha tenido una agenda muy apretada, que el tipo a lo mejor no ha dormido bien, que está estresado, a cada rato dando entrevistas y en medio de las provocaciones de Barbosa por Twitter, Gustavo se calentó y dijo esto sin pensarlo mucho. Que ojo, a rasgos generales, Petro sí vendría siendo el jefe de Barbosa, pero a rasgos generales. Pero ya a nivel más específico, pues hay una independencia de poderes, ¿cierto? Y la rama judicial no está subordinada al presidente. Pero digamos que en el sentido que Petro lo estaba diciendo, que creo que más bien era que le debe respeto, pues se podría decir que de alguna manera tiene una jefatura Gustavo Petro sobre la rama judicial. De alguna manera, digamos, esto es cuestión de un poco de perspectiva. Entonces uno se da cuenta que Barbosa no puede pensar esto que yo les estoy comentando, sino que piensa lo peor. Y en ese momento es que uno se da cuenta que ellos lo hacen malintencionadamente. O sea, todo este show y este melodrama de Francisco Barbosa no es espontáneo. Esto es planeado y hace parte de su estrategia para debilitar al gobierno. Sigamos oyendo. Con policía secreta, es el fin del Estado de Derecho en Colombia. Yo tengo que denunciarlo y decirlo. Mira, es el fin del Estado de Derecho en Colombia, que son exagerados. Estoy esperando que proceda entonces a declarar mi insubsistencia. Cuando uno es jefe de alguien puede declarar la insubsistencia, entonces que me declare insubsistente. Y en el momento en que se produzca la insubsistencia, se produce un golpe en este momento judicial en Colombia. Entonces creo que eso es lo que se me vino a la cabeza en ese momento. La pregunta es obvia y casi que no se la debería hacer porque todos lo sabemos, pero déjeme preguntárselo directamente. ¿Gustavo Petro es su jefe? No, Gustavo Petro no es jefe mío. Gustavo Petro es el presidente de la República que tiene una función constitucional. Como él se la pasó repitiendo esta mañana, es el jefe de Estado, pero jefe de Estado no significa jefe de la rama judicial del poder público. Jefe de gobierno no significa ser jefe de la rama judicial del poder público. Jefe de las relaciones internacionales no significa que pueda intrometerse en las funciones de cooperación judicial que tiene. Es verdad, todo lo que está diciendo Barbosa es verdad. Debemos aceptar que Gustavo Petro se equivocó. Se equivocó, metió la pata por estar hablando demasiado. Dio papaya y la oposición no perdona una. O sea, el show que ha hecho Francisco Barbosa, pequeño no ha sido. Inclusive ayer dijo que sacaba a su familia del país. O sea, papaya puesta, papaya partida y Barbosa la ha partido, pero con toda. Sigamos. La Fiscalía incluso internacional en virtud del convenio de Palermo. Jefe de las fuerzas militares significa jefe de las fuerzas militares, pero no de la Fiscalía. Jefe de administrativo del país no significa que pueda entrometerse entonces ahora y asumir, por ejemplo, realmente las funciones de los alcaldes y de los gobernadores y sacarlos. No, él está sometido al Estado de Derecho. Yo creo que él es un orden piramidal distinto, seguramente por su historia subversiva. Él tiene una historia subversiva, entonces él cree que piramidalmente el comandante puede suprimir al inferior. Él es presidente de la República y tiene que funcionar en el marco de las instituciones. Esto ya es una teoría súper forzada. ¿Qué tiene que ver el M-19 con esto?
Se dan cuenta que son malintencionados, quieren engañar a los incautos. ¿Qué tiene que ver el M-19? Aquí en Colombia, en este país, en esta constitución, en este ordenamiento, hay reglas y las reglas son para cumplirlas. El presidente de la República no es jefe mío, no va a ser jefe mío y hasta el 13 de febrero, que yo me voy del cargo de fiscal general de la Nación, pues la Fiscalía operará de forma autónoma e independiente. Por lo pronto le digo una cosa, Vicky, Señor. lo que hizo el presidente de la República hoy es básicamente ponerme encima una lápida a mí, a mi familia, al entorno de la Fiscalía, a la vicefiscal general, diciéndole, aquí yo voy por ustedes, yo voy por la Fiscalía, yo voy por lo que ustedes están haciendo. Esto es un drama. Y por supuesto, sea, esto se materializa en trinos que ha fijado en los últimos días, además. O sea, esto es una exageración. Pero, o sea, esto es una exageración del porte de un buque, del porte del Titanic. ¿Cómo así que Gustavo Petro, al decir que es el jefe de él y citar a la Constitución Política de Colombia, le está poniendo una lápida a Barbosa y a la familia de Barbosa? ¿Cómo así? No. Esta gente hace un show por todo. Donde incluso puso menores de edad en riesgo, donde nos puso a nosotros fotos del fiscal, de la vicefiscal, fijando trinos de otras publicaciones. Él es el jefe del Estado y poniéndonos en riesgo a nosotros, incluso vinculándonos con organizaciones criminales, socorriendo y diciendo que nosotros promovemos y no investigamos adecuadamente muertes que se produjeron en el año 2010 del Clan del Golfo en el país. Fiscal, Veamos este otro clip. le estaba preguntando si usted tiene miedo, pero le pregunto más directamente. ¿Usted le tiene miedo a Gustavo Petro? No, yo no le tengo miedo a Gustavo Petro. No. Gustavo Petro es un funcionario como cualquier otro funcionario que ha presidido el país. Es un hombre que tiene límites constitucionales y legales. Mal haría yo en coger un avión y largarme de Colombia y renunciar a la fiscalía y decirle ahí le dejo el país porque considero que tengo temor. Aquí estoy listo a cumplir con mi función constitucional, a pesar de incluso las amenazas que estaba planteando ese expresidente que usted dijo que invito a la comisión de acusaciones a que por favor ahora investigue al fiscal general. Mire, todo lo que venga de ahora en adelante contra mí, todo, absolutamente todo, tiene dos básicamente características. Es cómo callar al fiscal general de Colombia o cómo evitar que ese fiscal siga diciendo lo que está diciendo porque está generando un ambiente que impide apoderarse de las diferentes ramas del poder público. Para mí, básicamente, no va a pasar, no hay temor a Gustavo Petro, porque además yo no tengo por qué tenerle temor a Gustavo Petro, porque yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Lo que está ocurriendo es que el ambiente que está alrededor de lo que está ocurriendo con el presidente Gustavo Petro sí pone en riesgo la vida nuestra y hay un temor por la zozobra que se crea en torno a un presidente que le dice, cúmplale, yo soy su jefe, y si no le cumplimos es la pregunta. Y si mañana nosotros seguimos cumpliendo nuestra tarea y no acatamos, si se quiere, sus órdenes, ¿qué va a pasar entonces con nosotros? ¿Cuál va a ser la salida? ¿La eliminación jurídica? ¿La eliminación física? ¿La destrucción de la institucionalidad colombiana? ¿El ataque a través de redes? ¿La exposición de los funcionarios nuestros? ¿Poner nuestros hijos en redes sociales para que sean crucificados? ¿Qué es lo que están pretendiendo? Yo sí le digo hoy al presidente, salga del Twitter, póngame la cara y póngale la cara al país y responda estas preguntas. ¿Yo puedo vivir tranquilo en Colombia con usted como presidente? Respóndalo. ¿Puede vivir la rama judicial tranquila hoy sobre la base
Mejor de dicho, que la usted es presidente víctima. de la República. Sí. ¿Usted cómo entiende la presidencia de la República? Oye, este ¿Con la tipo sí capacidad que es tiene de unos límites? chaucero. ¿O simple y llanamente Qué diciendo, chaucero este yo soy el man. jefe de todos y de todo? Porque es la primera vez en la historia de este país, la primera vez en la historia constitucional reciente de este país, porque esto ocurrió, por supuesto, hemos tenido dictaduras en Colombia. El presidente ¿Cuál? Bolívar fue dictador entre ¿Cuál? 1828 y 1830, ¿Cuál? con un Este decreto, man sí anuló la es Constitución del 21. hablador, Dios mío. También lo hizo en su momento el presidente Reyes, a principios de siglo, y lo hizo Gustavo Rojas Pinilla, en donde ellos dijeron, el Estado soy yo. Pero de resto yo siempre he visto presidentes que respetan las formas constitucionales. Claro, los quien, juristas. cada loro en su estaca, como dice la gente en las calles. Entonces, esa es la preocupación que existe, porque yo sí creo que el presidente tiene que responderle unas preguntas al país frente al tema de las instituciones. ¿Estaba usted haciendo esas preguntas? Uno, si usted podía vivir tranquilo en Colombia siendo fiscal general y con todas las garantías. ¿Cuál otra pregunta le quiere hacer al presidente? ¿Cuál es la dimensión que él tiene del Estado colombiano frente a sus funciones? Pues la verdad, lo que ha ocurrido en estas últimas horas y en estos momentos es que se ha creado una zozobra. Lo que usted dice de la declaración de la Corte Suprema utilizó la palabra alarmante. Qué grave. Yo quiero revisar cuándo la Corte Suprema de Justicia en sus centenarios, en su historia centenaria, ha dicho que es alarmante un ataque por parte de un presidente de la República a la rama judicial del poder público, y dice el comunicado, y a uno de los órganos que la componen, que es el fiscal general de la Nación. Si yo soy subalterno del presidente, la Corte Suprema también es subalterna del presidente. ¿Este es el peor ataque a la justicia en décadas? Yo creo que el peor ataque a la justicia desde la expedición de la Constitución de 1991. Oye, óigame. Es el acto más lamentable que ha cometido un presidente desde la historia constitucional de 1991 contra la rama judicial del poder público. Repetimos, Gustavo Petro la embarró, dio papaya, pero el show que está haciendo Francisco Barbosa es desproporcional. No. A ver. ¿Usted encuentra alguna relación entre el hecho de que Gustavo Petro haya pertenecido al M-19, fue el M-19 el que se tomó el Palacio de Justicia, y hoy Gustavo Petro, que dice que no participó en lo del Palacio de Justicia, esté en esta situación contra la justicia? Esto es una quema del Palacio de Justicia simbólica. De hoy. Vamos a poner pausa y no hay que ser petrista, no hay que ser uribista, ni de centro, ni tibio. Vayan a Google e investiguen y se darán cuenta que hay varios testimonios que indican que Gustavo Petro no estuvo en la toma del Palacio de Justicia y que él se dedicaba a labores no armamentísticas, por decirlo de alguna forma, porque bueno, aquí ustedes saben que estas palabras, todas las palabras que tienen que ver con fuerzas, estas militar, polis, esas palabras las censuran aquí, entonces evito decirlas. Pero digamos que Petro no tuvo como una labor bélica en el M-19, sino más bien ideológica. Así que no digan mentiras y no se dejen echar cuentos de estos dos personajillos. Gustavo Petro, con esa declaración, quema el Palacio de Justicia simbólicamente y quema la Fiscalía General de la Nación. Bien, que esto es una exageración. Este man es un chaucero. Tremendamente. Este man es un chaucero para llevarlo a protagonista en nuestra tele. Que él salga y le explique al país, no por Twitter, sino personalmente, exactamente qué es lo que piensa de todo esto. Porque es que uno ya no sabe si está hablando con un robot que escribe o con un presidente de la República. Quiero preguntarle lo siguiente. Algunos, y quiero aprovechar esta oportunidad. Y esta es una carbonera. Porque ha tenido usted mucha solidaridad, pero ha habido una que otra voz que ha dicho, ay, este fiscal está exagerando. ¿Qué les dice a quienes lo fustigan o lo señalan porque usted reaccionó frente a esta situación? Yo estoy defendiendo unos principios.
Los que dicen que se está exagerando, pues yo los invito a que vean las barbas quemadas de los vecinos, para que se den cuenta que finalmente por no existir voces, por no existir protección a la institucionalidad, uno la termina perdiendo. Uno no se da cuenta cuando pierde un país y cuando pierde la institucionalidad hasta que la pierde. Yo lo que estoy es advirtiendo paulatinamente una degradación de la protección a las instituciones. Yo quiero que revisen, si se quieren, las manifestaciones del presidente Petro desde que llegó, en qué manifestaciones habla bien de las instituciones colombianas. Él no habla bien de las instituciones colombianas. Él no tiene ningún tipo de actitud como de respeto, sino simplemente él denuncia permanentemente el mal funcionamiento de las instituciones, el mal funcionamiento del país. Es que Uribe y Duque dejó esta vaina del país de las maravillas. La gente que nos está viendo, el país de las maravillas. Hace 50 años no existían ni pensiones ni salud. Ahora que todo lo hizo Uribe, ¿qué vas a decir? El contrato de trabajo no se respetaba, las mujeres además eran licenciadas porque quedaban embarazadas, había una discriminación de muchísimos, no había derechos fundamentales, no había acción de tutela, no había Fiscalía General de la Nación, no había Corte Constitucional, no había protección animal, no había desarrollo económico, estábamos sometidos al narcotráfico, pero ahora les da ahora por construir una narrativa donde lo importante es volver a 1850. Óigame, ves que esta gente es embustera. Yo me he dedicado en algunos momentos de mi vida, me dediqué a la historia constitucional, pero le digo, ¿usted sabe cuántos habitantes tenía Bogotá en 1850? Entre 50.000 habitantes y 70.000 habitantes, o 100.000 habitantes. ¿Qué país era ese? Entonces ahora van a poner al país a mirar hacia el siglo XIX, en vez de ponerlo a mirar hacia el siglo XXI, me imagino con una idea de tratar de responsabilizar a todos los colombianos. Si se le está apuntando a la protección del medio ambiente, a las energías renovables, le estamos apostando a la paz. Con Iván Duque, que fue tu jefe, Barbosa, ahí sí parece que hubiésemos regresado al 2008, a la época de Uribe de los falsos positivos. Pero en este gobierno no está sucediendo, más bien estamos en la vanguardia. Y Gustavo Petro, en medio de sus errores, pues fue la mejor o la menos peor opción que pudimos elegir, porque ustedes se imaginan este gobierno en cabeza de Fico, de Rodolfo Hernández, ahí sí estuviese feliz Barbosa, no estuviese diciendo nada con Fico en la presidencia, porque sería la continuación del uribismo, de los jefes de él.